Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, uno de los temas que más me han gustado dentro del mundo del misterio siempre ha sido el estudio ufológico. Y por estudio ufológico me gusta abordarlo de forma cuanto más seria y objetiva posible, mejor. Porque esto nos puede ayudar a acercarnos un poquito más a la verdad de este fenómeno que nos acosa desde la noche de los tiempos, los objetos voladores no identificados, los ovnis. Os debo advertir que este vídeo es de pura ufología. Vamos a dar datos muy objetivos, muy técnicos, y que de alguna forma puede ayudar a un investigador a poder perseguir este fenómeno. Os voy a hablar de los efectos que un avistamiento ovni puede tener hacia el terreno que lo rodea, hacia los seres vivos, los animales, y también hacia el ser humano. Y he de decir que muchos de estos efectos son perjudiciales para el ser humano, le puede llegar incluso a matar. Pero también hay efectos positivos de los cuales no se habla mucho y que según la casuística, porque todo lo que vamos a hablar hoy está cogido por casuística de avistamientos ovni, están presentes en este fenómeno. Vamos a comenzar con los efectos de terreno. Los efectos de terreno son muy interesantes porque nos hablaría un poco de la escena que dejan estos ovnis, estos objetos, cuando ya se han marchado. Principalmente tenemos el terreno calcinado. Los objetos voladores no identificados se posan en tierra, queman en forma circular la vegetación o la tierra y después se marchan. Lo que ve un investigador cuando acude al sitio es un aumento de temperatura en esa tierra calcinada. Y para comprobarlo, taladra el suelo, comprueba la temperatura y se encuentra que esta temperatura llega hasta los 40-45 centímetros de profundidad. Lo extraño es que lo que ha dejado quemado ese sitio, ese círculo, a veces son triángulos también, hay que decirlo, deja la vegetación completamente deshidratada, como si hubiera perdido su clorofila. Pero todo lo que está dentro del círculo, lo que está fuera, permanece vigoroso, vegetación normal. También podríamos hablar de un aumento en la salinidad de esa tierra y también una pérdida de fósforo y nitrógeno respecto al terreno circundante. Todo lo que hay detrás, como hemos dicho, permanece totalmente normal. Vamos a continuar con los efectos dentro del terreno, ya que al parecer, y este también es muy interesante, se encuentra el terreno removido, como si hubiera sido arrancado de abajo hacia arriba, como si lo hubieran absorbido, y aparecen muchas veces fragmentos de tierra levantada, piedras o incluso raíces de las propias plantas que apuntan hacia arriba y permanecen totalmente limpias, como si algo que postulamos que puede ser la antigravedad hubiera interactuado con el entorno y lo hubiera levantado. También podríamos hablar de la vegetación doblada, y muchos estaréis pensando en los crop circles, en los círculos de las cosechas, ya que cuando se encuentra no solo en las cosechas grandes, sino en una parcela, un avistamiento ovni que se ha posado y ha dejado la vegetación doblada, nunca rota, sino doblada en forma de espiral, a esto se le llama nido del ovni, según la ufología. A su vez, no solo la vegetación aparece doblada, en algunos casos aparecen los árboles completamente torcidos, pero también, a su vez, no están quebrados, no están rotos, sino doblados. Ahora también podríamos hablar de las extrañas sustancias que muchas veces se encuentran, y por mencionar alguna, se encuentra muchas veces un líquido plateado basado en zinc puro, un líquido que se queda impregnado donde se ha visto aquel ovni, donde se ha posado, y muchas veces llega a mojar tejados de casas e incluso las paredes que están alrededor de esa zona. Hay que decir que esta sustancia plateada es muy fina, se impregna, pero no tiene un grosor específico. Otra de las sustancias que estos ovnis dejan
en el terreno sería los llamados hilos de la Virgen. Unos extraños hilos, muy parecidos al algodón, que aparecen cuando estos objetos realizan velocidades imposibles, aceleraciones que ningún avión normal podría realizar, aceleraciones de antigravedad. Cuando esto pasa, a veces, en algunos casos, caen estos hilos de la Virgen, y desaparecen con el contacto físico. Muchos los describen como hilos malolientes y también muy pegajosos. Y ahora, como último elemento dentro de los efectos en el terreno que puede provocar un avistamiento ovni, sería uno de los elementos que aparece el 80-85% de los casos en un avistamiento ovni: el electromagnetismo. Muchas veces escuchamos como en un avistamiento ovni surge un apagón en un pueblo o incluso en una ciudad que puede durar durante varias horas, o también, mucho más característico, cómo se para en seco un motor de un coche en medio de una carretera oscura cuando aparecen estas extrañas luminarias en el cielo. Podríamos también hablar de las brújulas, porque estas al parecer pierden el norte, pierden ese centro magnético que las caracteriza, y que parece que se vuelven locas, como si hubiera otra fuente magnética mucho más potente que nuestro norte. Sin embargo, también existen fluctuaciones en la radio y en los televisores, viendo una especie de interferencia o escuchándola. Hay que destacar que hay muchos ufólogos que incorporan en su equipo personal un magnetómetro, y esto lo hacen para poder medir en un avistamiento ovni que se ha producido recientemente la cantidad de electricidad electromagnética que hay en el ambiente, y muchas veces superan los miles de Gauss, siendo esto bastante interesante. Hasta ahora hemos visto los efectos que un avistamiento ovni puede tener en el entorno, efectos que son medibles, comprobables, y que además puede servir más para la investigación posterior después de que se ha ido este objeto y nos ha dejado todo el terreno tal cual. Pero ahora vamos a hablar del efecto que puede tener este avistamiento ovni hacia el ser humano, también hacia los animales, pero creo que es más importante saber qué efectos puede provocar en el ser humano. Veréis, la radioactividad es un elemento que está muy presente en muchos avistamientos de ovni, pero certificados. No son simples habladurías de muchas personas, sino los casos que se tienen recogidos bajo acta policial y que de alguna forma serían los más objetivos para investigar. La radioactividad, como digo, está presente en estos círculos calcinados donde presuntamente se ha posado un ovni, y que mediante un medidor Geiger se puede comprobar. Las altas mediciones de radioactividad vuelven peligrosa la zona durante un breve periodo de tiempo y puede afectar de muchas formas al ser humano. Ya sabéis cómo es la radioactividad. Sin embargo, me he encontrado un elemento muy común en muchos avistamientos ovni que todavía estoy investigando porque me parece asombroso: la coincidencia de que en muchos avistamientos ovni existen cánceres de páncreas. Está muy presente este tipo de cáncer, y no sé por qué, pero es un elemento muy común. Luego podríamos hablar de los animales que se alteran en un momento dado cuando está produciéndose ese fenómeno de avistamiento, o también incluso antes de que se produzca. Podemos hablar de los perros que empiezan a ladrar de forma descontrolada. También de aves que se comportan de forma muy nerviosa, volando y moviéndose de formas aleatorias y erráticas. E incluso un elemento muy característico de los insectos que se quedan totalmente en silencio, en la zona donde se va a ver ese avistamiento ovni. Especialmente los grillos, que paran en seco ese cantar. ¿Y qué decir de las mutilaciones de ganado? Esto sería un elemento posterior que se ha encontrado muchas y muchas veces sobre animales desmembrados, y otros que no están desmembrados pero aparecen orificios en su cuello y de alguna forma han sido sustraídas todos sus fluidos e incluso la sangre. También hay que mencionar los caballos que tiran de sus riendas, o ese aparente dolor que presentan las vacas cuando
se está produciendo ese avistamiento ovni. Un dolor que las atrofia y las hace, ¿cómo decirlo?, ponerse todas en una esquina de la granja y hasta incluso morirse de miedo, de asfixia entre ellas. Son elementos comunes y muy característicos que la verdad es que algunos no se conocen mucho, pero nos puede ayudar también a estar preparados ante un avistamiento ovni. Y luego aquí entra lo importante de este vídeo, lo importante del asunto, sería saber qué efectos tiene en el ser humano. Tenemos 3 tipos de efectos: fisiológico, psicológico y parapsicológico, y este también es uno muy importante y muy poco hablado. Sobre los elementos fisiológicos tenemos a corto plazo los siguientes elementos: parálisis del cuerpo o de algunos de nuestros miembros, picor en la piel e incluso irritación de ojos, quemaduras que son similares a las solares. También podríamos hablar de ráfagas de calor que sentimos y que nos producen mareos y sequedad. Un olor fuerte es muy característico. Muchos los describen como azufre, pero también otros los describen como un olor metálico. Podríamos también hablar de un intenso zumbido en el tímpano, que a veces es muy suave o a veces muy irritante y chirriante. A largo plazo también tenemos extrañas pérdidas de peso que no pueden ser explicadas. Algunos casos lo presentan. Y también una reducción y atención de los glóbulos blancos en el cuerpo, como si existiera una relación entre nuestra fisionomía y el avistamiento ovni, de esas radiaciones desconocidas que emiten. También hay que mencionar un elemento que me llamó mucho la atención, que es el dolor de muelas o de empastes cuando se está viendo el avistamiento, en el momento en el que se está viendo, un dolor que es temporal. Y por último, un elemento fisiológico sería el cáncer de páncreas del cual os he estado hablando antes. Ahora vamos a pasar a los elementos psicológicos. Estos son un poco más comunes y normales. Podríamos hablar de miedo, angustia, fuerte estrés y también apnesia profunda, muy difícil de dormir, personas que no concilian el sueño. Y ahora el elemento más interesante, diría yo, dentro de este ámbito: los extraños efectos parapsicológicos que sufre la persona al encontrarse con un ovni. En algunos casos son muy poco comunes, pero se dice que estas personas presentan síntomas de poder realizar sueños muchísimo más lúcidos, rozando en algunos casos las premoniciones. Y también podríamos hablar de poder ejercer el poder de la telepatía o de la telequinesis incluso. Hasta aquí llega todos estos efectos que han sido recogidos gracias a la casuística de avistamientos ovni. Soy consciente de que este vídeo lo hemos presentado de una forma bastante técnica y bastante espesa, pero que sin ninguna duda creo que es la mejor forma de abordar este tipo de temas, de forma objetiva, seria y de alguna forma más cercana a esta realidad que hoy en día se produce y que muchas personas se callan cuando deberían contarlo. Esto lo digo porque hay muchas personas que intentan investigar este fenómeno pero no saben cómo abordar el tema, no saben por dónde empezar. Y yo creo que esta sería una buena forma de empezar. Empezar por los efectos que puede ocasionar este avistamiento ovni. En otro videoprograma hablaremos de otros efectos que produce un avistamiento con un humanoide. Estos son parecidos, aunque hay otros bastante importantes que son diferentes. Y nada, continuamos con el programa de Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer un libro legendario. Un libro legendario porque el autor es uno de los grandes buscadores del misterio que ya no está con nosotros, pero de alguna forma ha dejado un legado en todas sus investigaciones.
Proceso a los ovnis, escrito por Antonio Rivera. Antonio Rivera era una persona célebre por investigar el mundo del submarinismo y sobre todo el mundo de los ovnis. Era de Barcelona, aunque de origen inglés, y le gustaba mucho investigar sobre este tipo de temas. Lleva una trayectoria, muy grande. Es uno, como ya os estoy diciendo, uno de los grandes. Y aquí ofrece sus teorías de una forma que me ha sorprendido mucho porque lo hace muy fácil de entender y nos aporta datos que no son datos de, por ejemplo, teorías de otros que se repiten constantemente en otros libros. No, aquí ofrece su propia teoría y nos habla de los ovnis en la antigüedad y en los ovnis, este fenómeno de los ovnis, en la era moderna. Os recomiendo este libro, es cortito, pero en realidad os recomiendo todos los libros de Antonio Rivera. Buscar su bibliografía y buscar todos sus libros porque os aseguro de que este autor es un referente para el mundo ufológico serio. Eso es muy importante. Y nada, dicho esto, acabamos aquí el videoprograma y os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.